en una mesa especial que se ha creado para celebrar un poco el 10º aniversario de los seminarios. Hemos decidido hacer una mesa, pero 2 ponentes se han quedado atascados en el avión. No sabremos uno. Pues que puede subir a la mesa y así. Vale. No, sube ya. Bueno, se ha quedado solo atascado uno entonces. Bien, 2 ideas, después de estos 10 años, 2 ideas nos vuelan por la cabeza. Estas 2 ideas, que podríamos decir que son 2 palabras, una es precisamente la palabra, sin palabras no podemos caminar, que es el título de una de las ponencias, y otra de ellas el compromiso. La palabra que hemos procurado usar en estos seminarios como en un tono de conversación, en un tono suave en el cual nos ha permitido intercambiar ideas, muchas de ellas diferentes, pero sin embargo, pues hemos podido hacerlo. Y conversar es el título de nuestra revista, la que tenéis todos en las mochilas. La palabra compromiso ha hecho cierto el tópico de que nada de esto hubiese sido posible sin todas las personas que nos han ayudado a organizar estos seminarios. Y desde luego sin la asistencia que ha sido intensa durante todo este tiempo de todos vosotros. A las palabras y al compromiso vamos a dedicar este rato. Para ello, en primer lugar, para hablar de la palabra, tenemos a don José Miguel García Sagredo y a Carmen Remancha Martínez, a mi derecha. Ambos son de la Real Academia Española de Medicina. Don José Miguel García Sagredo es burgalés, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense. En 1976 entró en el Hospital Universitario Ramón y Cajal en el servicio de genética médica. La genética médica, que ha sido una de las especialidades que en los últimos años ha crecido espectacularmente. Y estuvo combinando este puesto con el profesor de genética médica en la Universidad de Alcalá. En el 2009 fue nombrado jefe de servicio de la unidad, del servicio de genética del Hospital Ramón y Cajal, y ha sido fundador, además, de la Asociación Española de Genética Médica, de la Sociedad Española y Asociación de Genética Médica. Ha sido y ha tenido muchos cargos en sociedades extranjeras, es miembro de muchas sociedades científicas europeas y organizador de varios congresos de genética. En noviembre del 2010 tomó posesión del sillón 29 de la Real Academia, el sillón de la genética médica, desde la cual viene hoy representándola para hablarnos sobre la palabra médica, los términos médicos, lo que significan, lo que debemos entender con ellos. Carmen Remancha es licenciada en Filosofía Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y en 1988 obtuvo el máster de documentación por esta universidad, por la de San Pablo. En 1996 entró en la Real Academia Española como documentalista y en el 2004 en la Real Academia Nacional de Medicina en la unidad de terminología. Ambas personas han colaborado en la edición de las últimas ediciones de este diccionario de terminología médica, del cual supongo que también nos van a hablar esta tarde. Cuando quieras tienes la palabra. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la organización por habernos invitado y las palabras tan cariñosas y tan elogiosas del presidente de la mesa. A mí lo único que me hubiera gustado, ya que estamos en un en un congreso de bioética, es que hubiera dicho
una cosa pequeña de mi currículum, pero que es justo una de las que ahora me siento más feliz, que estoy en el Comité de Ética de la Asociación Española de Genética, y ahí de vez en cuando tenemos que estar batallando con muchas cosas, como por ejemplo los fenómenos del directo al consumidor, consejo genético, consentimiento informado y montones de cosas así. Bueno, cuando nos invitaron a hablar de nuestra labor del diccionario en la Real Academia Nacional de Medicina, ahora de España, se llama Real Academia Nacional de Medicina de España, pues tampoco lo entendía mucho. Ahora lo he entendido más y sobre todo pues creo que además es que viene todo muy corrido, porque justo la última ponencia que ha habido hace un momento ha sido de comunicación, y justo precisamente lo que pretendemos con nuestro diccionario presente y el que va a salir dentro de un momento, que va a ser precisamente en lo que queremos ayudar. No olvidemos que somos la segunda lengua materna más hablada en el mundo. Somos más de 500 millones de personas que estamos hablando, y el segundo país que tiene más hispanohablantes es Estados Unidos, y la comunicación médica en Estados Unidos entre médico y paciente se hace en cerca de 50 millones de personas en español, y a veces tienen dificultades del idioma, y es un poco lo que pretendemos hacer. Bueno, pues yo voy a hacer el prólogo de lo que es el diccionario, porque Carmen, como lexicógrafa y como técnica, pues va a explicar todo lo que hemos estado haciendo. Pero como es una obra colectiva, pues también lo hacemos de forma colectiva, yo como académico y ella como lexicógrafa. Bien, este no funciona, o no está activado. Muy bien. Bueno, pues, ¿por qué tenemos un diccionario de términos médicos en la Real Academia Nacional de Medicina? Bueno, la Real Academia Nacional de Medicina es una institución de bastantes años. Dentro de no mucho cumpliremos 300 años. Fue en 1733 cuando surge lo que era el embrión de lo que luego fue la Real Academia Nacional de Medicina. Fue una tertulia, la tertulia médica matritense, pero enseguida fue una Real Academia, al principio matritense, y enseguida fue una Real Academia Nacional. Y desde el principio, pues entre sus objetivos, que eran los objetivos que tenían cuando surgían las Reales Academias en el siglo XVIII, en plena Ilustración, pues era fundamentalmente asesorar y ayudar en temas científicos, fundamentalmente al poder en ese momento, ¿no? Y bueno, pues entre parte de los objetivos estaba en la mejora, desarrollo, fomento y difusión de la medicina, la salud y la sanidad. Esos son objetivos generales. Pero fíjense, un poco después de crearse 40 años después de crearse la Real Academia Nacional de Medicina, en sus estatutos, ya en aquel momento estamos hablando de 1796, y dice nuevos estatutos. Bueno, ya eran nuevos porque no eran los primeros, claro. Los nuevos estatutos de finales del siglo XVIII nos dice formación de la nomenclatura o explicación de las voces técnicas españolas, mejorando la que hasta ahora se ha ejecutado defectuosa en la actualidad por la ignorancia de la medicina y ciencias naturales. Era una preocupación. Los médicos hasta no hacía mucho habían estudiado en latín, y sabían expresarse en latín unos con otros, no todos, porque no el latín era exactamente igual el de todos, pero luego cómo se comunicaban con la población era bastante difícil. Por tanto, eso era una de las misiones de la Real Academia de Medicina. Y eso, a lo largo de las actas y las reuniones de la Real Academia Nacional de Medicina, pues hay que crear un diccionario, tenemos que crear un diccionario, pero no fue hasta 1998, o sea, estamos ya a finales del siglo pasado, del siglo XX, cuando el académico Antonio García Pérez y Hipólito Durán Sacristán pues deciden, y está reflejado en las actas de la Junta Directiva, crear el diccionario. Entonces, enseguida se consigue la financiación, a duras penas, pero se incorpora un equipo técnico especializado que pone en marcha los trabajos, entre los cuales estaba la que va a hablar después de mí, Carmen. Y esto es en septiembre de 2004. Al final, el diccionario que se publica en 2011, al final solamente pasan 7 años, y en 7 años es una obra colectiva que se hace y se publica el Diccionario de Términos Médicos. Este diccionario, primero, es original y tiene una nueva planta. Dice original, bueno, ¿qué tiene de original un diccionario? Pues tiene de original que está hecho por españoles y para españoles. No está copiado de ningún otro diccionario, no está traducido de ningún otro diccionario. Está pensado y escrito directamente en español. Ya surge con 52.000 entradas, que significa más o menos 65.000 acepciones.
y está dirigido evidentemente a médicos, a profesionales sanitarios, a traductores. Y lo más importante es el fruto del trabajo colectivo y coordinado. ¿Qué significa esto? Pues que el diccionario está hecho las definiciones están hechas por los académicos, tanto de número como correspondientes de la Real Academia Nacional de Medicina y algunos otros colaboradores externos. Pero es colectivo no solamente porque el de una especialidad define los lemas de su especialidad, sino que el resto del cuerpo académico lee y valida o corrige o modifica esas definiciones, de forma que al final conseguimos una obra, creo, bastante redonda. Pero no era ese nuestro interés más importante. El más importante es que queríamos que fuera normativo y didáctico. Normativo, pues luego cuando se explique cómo es el nuevo diccionario, pues también se verá que decimos qué términos creemos que son los que se deben de usar, qué términos, aunque se están usando, son incorrectos y no debieran de usarse, o qué términos son desaconsejables su uso. Hemos pretendido, y creo que lo hemos conseguido, que haya una claridad y precisión en las definiciones. Por supuesto, siempre está el equivalente en inglés, y también por aquello de la normatividad, pues hemos preferido que sea un inglés americano, y se publicó tanto una edición en papel como una edición electrónica. Lo que ocurre es que esto es una edición que está licenciada por una editorial y, por tanto, no es una edición gratuita. Hay que comprar tanto la edición en papel como la edición electrónica. Bueno, esto, como vemos, este diccionario se publica en el cambio de milenio, pero ahora estamos con una medicina que está cambiando totalmente. Ya se ha visto un poco en las ponencias anteriores. Esta medicina del siglo XXI viene marcada por algo que está revolucionando y va a revolucionar aún más. Yo, como genetista, lo veo todavía mucho más claro, el cambio que va a haber en la medicina. Creo que dentro de 15 años no vamos a conocer absolutamente nada de la medicina, no la vamos a reconocer. Bueno, y esto viene un poco fundado en la eclosión de las ciencias ómicas, que, entre otras cosas, lo que propicia es que haya una medicina de precisión. Y esa medicina de precisión no solamente es del médico hacia el paciente, sino incluso también en la comunicación, que también debe ser precisa. Y además, la otra gran revolución de la medicina es que la historia clínica va a ser digital y va a ser, o debe de ser, interoperable. ¿Eso qué significa? Que mi historia clínica va a estar escrita en español, pero la debe de entender también un médico que trabaja en español y que vive en Guatemala, igual que yo debo de entender la historia de un médico que vive en Ecuador y que está escribiendo probablemente en el mismo lenguaje, pero quizá estemos utilizando otras palabras. Y eso también hace, de alguna forma nos hizo ver claramente que necesitábamos no dejar este diccionario como una obra muerta, sino empezar otro proyecto. Y esto es lo que queremos ahora comentar. Los objetivos que tiene este diccionario y que ahora se van a implementar en el nuevo diccionario, ya lo anuncio, es el diccionario panhispánico de términos médicos, pues lo que queremos es defender la terminología médica en español, articular y promover con las academias hispanoamericanas el buen uso del lenguaje médico en el mundo hispanohablante. Y no es que nos queramos defender del inglés, es que sencillamente queremos armonizar nuestro lenguaje, porque al fin y al cabo es el lenguaje con el que nos comunicamos con nuestros pacientes, y nuestros pacientes se comunican con el médico. Queremos normalizar ese lenguaje médico y además nos lo están pidiendo, curiosamente. ¿De dónde nos lo piden? ¿De dónde nos lo han pedido más? De Estados Unidos. El primer usuario de nuestra versión online o nuestra versión en línea del diccionario de términos médicos es Estados Unidos. Y es precisamente por eso, por la cantidad de hispanohablantes que hay allí. Y lo que queremos, pues ya lo he comentado, favorecer esta comunicación médico-paciente y de alguna forma normalizar la historia clínica. ¿Qué proyectos estamos realizando en estos últimos tiempos? Por un lado, foros de terminología médica. Cada año o cada 2 años hacemos un foro con algún tema determinado. Por ejemplo, en 2012 pues estuvimos hablando de la anarquía. El tema del foro fue el lenguaje médico en español, de la anarquía a la normalización. En 2014, aunque se llamó Presente y Futuro del lenguaje médico en español, estuvimos hablando de la historia clínica digital. Hubo unas jornadas precisamente con las academias latinoamericanas en 2015, y este año ya ha sido una gran inyección que hemos tenido. Este foro, en vez de hacerlo en España y en vez de hacerlo en la sede de la Real Academia Nacional de Medicina, lo hicimos en la Universidad de Harvard, precisamente, y se llamó Foro de Debate sobre el Español Médico
en la Universidad de Harvard. En este caso necesitamos la colaboración y precisamos la colaboración, y así lo hicimos con el Instituto Cervantes. Y precisamente, pues, ¿quiénes vinieron allí? Pues fundamentalmente profesores de español en las facultades de medicina, porque allí todas las facultades de medicina tienen una asignatura que es lenguaje médico en español. Es algo que es muy interesante, y todos los médicos, aunque sean nativos de idioma inglés, quieren aprender español y quieren comunicarse con sus pacientes en español. No olviden, además, nos puede parecer un poco raros desde nuestro lado europeo, pero no olviden una cosa que es muy importante, que en Estados Unidos no hay idioma oficial. En cualquier país tiene un idioma oficial, en Estados Unidos no tiene. No hay idioma oficial. Todos pensamos que es el inglés. No hay idioma oficial. Bueno, volviendo a los proyectos, y ya con esto acabo y doy paso, pues estamos colaborando con diferentes instituciones como Fundeo, el Instituto Cervantes, como ya he comentado, con la Real Academia Española. Estamos intentando montar unidades de consulta y terminovigilancia. Es bastante complicado, pero lo estamos intentando, y lo que queremos es, y en eso ya tenemos algunos proyectos de normalización terminológica en la historia clínica española. Y ahora ya le doy paso a Carmen para que hable de este nuevo proyecto del Diccionario Panhispánico. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la oportunidad que nos dan de presentar nuestros proyectos y de dar a conocer la labor que en terminología médica está llevando a cabo la Real Academia Nacional de Medicina desde hace ya unos cuantos años. Como decía el profesor García Sagredo, en 2011 se publica el Diccionario de Términos Médicos con una gran acogida, pero con muy poca difusión, puesto que estamos acostumbrados a que todo lo que está en la red y la consulta sea de carácter abierto y gratuito. Y la Real Academia Nacional de Medicina recoge esta demanda y esta iniciativa, y se plantea una nueva obra que será el Diccionario Panhispánico de Términos Médicos, que surge de una necesidad, yo creo que cada vez mayor, de que el español no es propiedad solamente de los españoles de España, sino que somos un pequeño grupo, sobre 500 millones de hispanohablantes, escasamente 50 vivimos en España, y esta necesidad cada vez es mayor, porque cada vez es mayor la movilidad de nuestros médicos, de los médicos hispanohablantes. Cada vez recibimos más médicos latinoamericanos en España, y nuestros médicos cada vez viajan más a otros países. Y por otro lado, la inmigración también hace que tengamos pacientes de distintas nacionalidades, con lo cual es necesario que la comunicación en español sea clara y concisa. Para esto pensamos que es necesario recoger la riqueza del léxico médico, no solo de España, sino de cada uno de los países, con todas sus variantes, y de alguna manera normalizar la injerencia del inglés y la presencia del inglés como lengua franca de comunicación científica. Es algo indiscutible, pero la necesidad de trasladar los términos nuevos que vayan surgiendo en medicina al español también es una necesidad. El uso de acrónimos, de siglas y de términos en inglés hacen a veces que la comunicación con el paciente sea absolutamente imposible. A veces las siglas son específicas de cada hospital y alguien de otro hospital no es capaz de identificarla. Entonces, en este sentido, estamos intentando, no vamos a ser un diccionario de siglas, pero estamos intentando introducir una norma dentro del caos. Con ese principio y estas ideas surge el nuevo proyecto. Recién terminado el DTM, en el 2011, empieza ya el germen del Diccionario Panhispánico. En el 2012 se firma un acuerdo con todas las academias pertenecientes a la ALANAN, Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, y empieza, digamos, los cimientos de la nueva obra. El proyecto surge como una obra colectiva en el que van a colaborar todas estas academias. En estos momentos estamos trabajando 11 países, y el primer concepto de partida en el que todos estamos de acuerdo es que va a ser un diccionario digital y gratuito.
abierto para todo el mundo. La vocación de servicio público que tienen las academias pensamos que hace que sea ineludible este reto. Para ello, pues los momentos de crisis que hemos vivido desde que empezamos a trabajar el diccionario hemos requerido de financiación y seguimos requiriendo, pero este es, digamos, el objetivo de que la obra sea abierta y gratuita para todo el mundo. Es un diccionario de enfoque terminológico dirigido a médicos y a profesionales de la salud, no es un diccionario divulgativo. Recoge el léxico médico actual y las variantes de todos los países latinoamericanos que colaboran en él, y recoge tanto las distintas denominaciones para un mismo concepto, es decir, la sinonimia, como los distintos significados de una sola palabra, es decir, la polisemia. ¿Qué permite esto? Y conecta con lo que antes comentaba el profesor García Sagredo. Permite establecer redes semánticas para un concepto único, y este principio es muy útil, puesto que nuestra base de datos es una herramienta que va a servir para la historia clínica digital, y de hecho ya hemos tenido algunos proyectos en los que hemos colaborado. Y en tanto en cuanto está promovido y realizado por las Reales Academias, tiene una capacidad normativa, en el sentido de que podemos delimitar los usos aconsejados, desaconsejados de cada uno de los términos. Ya iremos poniendo ejemplos, pero en este sentido no se trata tanto de imponer una norma, sino de recoger lo que en estos momentos se está utilizando y proponer alternativas de uso correctas desde el punto de vista ortográfico y desde el punto de vista gramatical. Contamos con el asesoramiento de la Real Academia Española para temas sobre todo gramaticales y ortográficos, y por tanto, y con el consenso de las 11 academias que estamos trabajando, pensamos que es un buen aval de norma. El proyecto se concibe en dos etapas. Una primera etapa que comenzó en el 2015 y en 5 años verá la luz un diccionario con 65.000 términos y que está concebido como una obra puramente digital. No va a haber versión en papel, está concebido ya como una herramienta que permite todas las utilidades que tiene Internet, navegación hipertextual, no tenemos que restringirnos a un formato de libro que nos obliga a concentrar demasiada información, podemos incorporar imágenes, podemos incorporar sonido, etcétera, etcétera. Y una segunda etapa, 3 años después, que ya tendrá 80.000 términos y tendrá una versión en línea y una versión en papel para aquellos románticos que todavía leemos a veces en papel. ¿Cómo se estructura el equipo de trabajo? El diccionario se coordina desde la Unidad de Terminología Médica de la RAM, aquí en España, y se trabaja, por un lado, desde las academias latinoamericanas, con un programa que se ha hecho a medida online, o sea, se trabaja en línea, vía web. Los académicos americanos reciben partidas de 200, 300 términos a la semana, más o menos, que validan y proponen sus alternativas lingüísticas. En paralelo, desde el equipo de redactores académicos de número, académicos correspondientes y especialistas de todas las especialidades de la propia academia, están redactando los términos nuevos que se están incluyendo en el diccionario y que después irán a América. A veces hay que debatir con mucho y hay que consensuar las definiciones con bastante frecuencia. Nuestras definiciones, como antes comentaba el profesor García Sagredo, no tienen un solo redactor. Normalmente, cualquier término médico precisa de la colaboración de distintas especialidades. Estoy pensando, por ejemplo, en la definición del cáncer colorectal. Posiblemente intervenga un especialista de digestivo, un anatomopátólogo, un oncólogo, y se van superponiendo capas sobre esa definición. Ese es un poco el concepto, y luego siempre está la validación final por parte de todo el cuerpo académico. A veces existen verdaderos debates entre distintas especialidades para llegar a un acuerdo. Cuando estábamos redactando el ETM, todos pensábamos que los grandes temas de debate
iban a ser sobre las definiciones del aborto, la eutanasia, este tipo de cosas. Pues paradójicamente la palabra que suscitó más debate fueron los folículos. Sí, porque los histólogos y los ginecólogos no se ponían de acuerdo en lo que era un folículo maduro. Y de verdad que tuvimos verdaderas sesiones, vamos, muy, muy polémicas sobre el tema, pero al final se llegó a un acuerdo. Bueno, esta es un poco la perspectiva de trabajo, grosso modo y muy por encima. El equipo de trabajo de las academias latinoamericanas, estos son los países que están trabajando en este momento, además de España, y estos son los representantes. Nosotros tenemos una reunión al año, pero estamos semanalmente, bueno, diariamente en contacto con ellos, enviando documentación y recibiendo documentación. Este es el equipo de trabajo en la jornada inaugural del diccionario en el 2015, y este es, digamos, el boceto o la plantilla de lo que será nuestro diccionario cuando vea la luz dentro de 3 años escasos. Esta es la plantilla del diccionario. Será un diccionario donde vemos que se estructura de una forma distinta a la estructura normal. Por ejemplo, la etimología ha dejado de estar en primer lugar, porque normalmente la gente cuando consulta el diccionario no busca la etimología. Normalmente muchos de los usuarios buscan el término inglés. Otros usuarios lo que buscan es la forma correcta, si se escribe con B, con V, con H. Otros a lo mejor lo que buscan es un contenido que nos dimos cuenta al principio que el contenido en principio era muy breve, pero decidimos, y la práctica del diccionario nos llevó a que al ser un diccionario médico no nos vale con una definición en 2 líneas. Entonces hay que profundizar un poco más en la propia definición. Aportamos los sinónimos y las variantes de cada uno de los países, y ven la distribución geográfica. En este caso, Colombia, España, México y Venezuela utilizan el término tosferinal. El resto son sinónimos navegables con distintas variantes. Aportación tanto en CIE 10 como en SNOMED, también la clasificación temática y en algunos casos observaciones de interés desde el punto de vista ortográfico, desde el punto de vista, por ejemplo, pues que el adjetivo de tosferina es pertúsico, que es algo que a lo mejor no todo el mundo sabe cuando tiene que redactar un artículo, cuando tiene que preparar un examen. También damos información de distribución geográfica, damos información de imágenes a veces, cada vez es más importante en las técnicas, por ejemplo, quirúrgicas o en este tipo de información, y la distribución geográfica de uso en cada uno de esos términos, ¿vale? Una cosa muy novedosa del propio diccionario es que recogemos los términos tanto correctos como incorrectos. Es decir, a veces cuando buscas una palabra en el diccionario no sabes si es que no viene porque no la han considerado o porque es incorrecta. Nosotros introducimos los términos incorrectos y los introducimos tachados, de tal manera que cuando alguien intenta buscar una palabra que no está seguro si es correcta o no, por ejemplo, un error muy frecuente, colorectal con una sola R, muchísima gente por influencia del inglés, pues colorectal aparece tachado con una sola R y aparece con 2 Rs. Estos son, digamos, las grandes consideraciones y donde intentamos centrar el trabajo. ¿Qué aporta el proyecto a la sociedad hispanohablante? Fundamentalmente, una herramienta de consulta gratuita, fiable y actualizada, que presenta los sinónimos y variantes lingüísticas de cada país hispanohablante. Normalmente no hay mucha variación. El síndrome de la enfermedad de Parkinson es enfermedad de Parkinson en todos los países, pero en cuanto a los verbos, por ejemplo, monitorizar frente a monitorear, un ejemplo que a mí me parece muy gráfico, lo que en España es romper aguas, en México y en Colombia se llama romper la fuente. Y cuando alguien va a la consulta y le dice al señor, mire, es que he roto la fuente, pues posiblemente el médico español no entienda nada. Nuestra mascarilla en algunos países se llama tapabocas y es absolutamente críptico para mucha gente.
En fin, hay una serie de términos que hacen a veces difícil la comunicación y lo que intenta el diccionario es posibilitar esta comunicación. Esta norma consensuada propondrá términos españoles que eviten el uso innecesario de anglicismos o sugerirá la forma mejor de adaptarlos. Si lo hubiéramos hecho en la medicina basada en pruebas, pues hace años otro camino hubiéramos seguido. Señalará errores frecuentes y aclarará conceptos dudosos y garantizará la unidad básica del lenguaje. En definitiva, lo que intentaremos es hacer del español una lengua de comunicación científica de primer orden. 500 millones de personas la hablan, 500 millones de personas tenemos que entendernos. Y la comunicación entre el médico y el paciente es fundamental, la claridad y la precisión. Y para ello necesitamos establecer una norma común que posibilite esto. Estamos muy satisfechos, y aquí acabo mi ponencia, con el respaldo que en la pasada cumbre de jefes de Estado de los países latinoamericanos, el año pasado en Cartagena de Indias, avaló de forma expresa la realización de este diccionario como un valor importante, no solamente en tanto en cuanto diccionario, sino en la posibilidad de implantación de la base de datos en la agenda digital. Y esta es nuestra página web, donde podrán informarse y ponerse al día de los avances que vayan surgiendo en el diccionario, que creo que en 3 años como mucho estará ya en la calle. Y muchas gracias por todo. Lo primero, agradecer el estar aquí, que siempre es algo fantástico. Me lo he pasado muy bien el ratito que estaba recordando mis tiempos de antiguo alumno de San Pablo CEO, también mis tiempos de profesor en esta casa, y siempre es un privilegio volver. Disculpar a mi general, que efectivamente por los problemas de movilidad estaba en Ferrol y no ha conseguido llegar a tiempo. Yo venía hoy de asistente y me toca dar la cara. Espero estar a la altura, por lo menos. Y empezar diciendo que me han encantado las ponencias a las que he asistido. En la previa quería contar una anécdota, me estaba acordando según lo oía. La primera vez que visité Boston, nos llevaron a ver el Massachusetts General Hospital, y lo primero que más me impresionó del hospital fue que llegué y en la entrada ponía lobby / vestíbulo. Decía, en Boston. Digo, si yo creí que el español solo se hablaba en Florida, Texas y demás, no, 40% de la población americana. Impresionante. Y luego me ha encantado el diccionario, porque ayer teníamos una charla en Mi Destino, del cual luego hablaré un poco, porque estamos con la codificación. Pues para poder hacer el Big Data de todos los datos sanitarios tenemos que codificar. Pero claro, codificar se dice muy rápido, pero no es tan fácil, ¿no? Y entonces acabo de descubrir que este diccionario puede ser una herramienta de apoyo fantástico para los que no están muy metidos en la codificación y que luego pueden saltar ese código de CIE9 o de SNOMECT en un futuro. Pero vamos, ya tengo la tarde hecha, por esto cuando lo cuente mañana voy a quedar fenomenal. Bueno, también quiero agradecer al profesor, compañero, jefe, doctor y profesor Chivato por estar aquí y por habernos traído otra vez, que, bueno, eres uno de los nuestros. Y sobre todo, a los del fondo. Yo os voy a contar algo distinto, que espero que se ajuste a lo que es este seminario, y vamos a empezar hablando de ayuda humanitaria. Si yo preguntase qué es ayuda humanitaria, pues íbamos a tener aquí un follón de terminología para ponernos todos de acuerdo, que iba a ser difícil, ¿no? Bueno, Naciones Unidas lo tiene determinado, y lo que sí quiero dejar claro es que España manda sus Fuerzas Armadas siempre a cualquier misión de paz, muchas de ellas fundamentalmente de ayuda humanitaria, bajo un mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo cual es muy importante. No es un concepto etéreo, sino que es algo muy definido, muy marcado, con sus indicadores y en lo que se trabaja lo mejor posible. Y ahora, como me toca hablar de mi libro, pues voy a poner un poquito de historia, que siempre queda muy bien, ¿no? ¿La sanidad militar es algo nuevo? Pues no, la verdad es que no voy a hablar de los romanos, como valetudinario y demás, voy a barrer un poco más para casa. Esta es una imagen de la batalla de Toro, donde Isabel la Católica hizo que por primera vez se utilizase el primer hospital de campaña de la historia, bajo sus propios fondos, en apoyo a los heridos y combatientes que se morían literalmente sobre el terreno, y que poco a poco, pues bueno, gracias a eso empezamos a tener una sanidad militar que tiene muchos antecedentes y muchos personajes notables, y que han contribuido en general mucho a la medicina, a la sanidad, a la enfermería, que siempre hemos estado ahí codo con codo en las distintas especialidades. Y bueno,
de la cual nosotros nos sentimos orgullosos. Me han encantado mucho las preguntas y en el comentario esas referencias históricas de distintos autores, porque aparte que leer sea fundamental, leer historia y leer historia de medicina es algo que nos enriquece a todos y de lo que tenemos que aprender cada día. Bueno, una de las misiones más características o caracterizadas como ayuda humanitaria fue la de Balmis y Salvani, también acompañados por la enfermera Zendala, que se dedicaron a recorrer lo que era norte, centro, parte de Sudamérica y parte del Pacífico, llevando niños infectados con varicela para producir una resistencia cruzada hacia la viruela en todos estos países, ¿no? La verdad es que es apasionante leerlo, porque claro, los niños se van haciendo mayores, hay que devolverlos a casa, hay que traer a otros, y en la época en que fue, en pleno siglo XVII, es otra historia. La logística era algo que se sabía que existía, pero que no se sabía cómo se hacía, ¿no? Hoy en día, pues, cuando me dicen, ¿hay mucha diferencia cuando estudiaste medicina ahora? Dice, pues yo cuando hacía la tesina tenía que esperar 6 meses a que llegasen los CDs del PubMed para ponerme al día, como tal, y ahora simplemente tengo que entrar y buscarlos inmediatamente, ¿no? Pues con eso como todo, ¿no? Otra que me gusta mucho comentar es la participación de la sanidad militar española en la Primera Guerra Mundial, también altamente desconocido, ¿no? Y quizá los 3 más representativos de los que estuvieron ahí, aparte de muchos otros, fue don Mariano Gómez Ulla, del cual el Hospital Central de la Defensa ahora sigue manteniendo su nombre, el doctor Fidel Pagés, que seguramente será un gran desconocido, el compañero portugués me lo podrá confirmar luego, se supone que es el primer promotor y descubridor de la anestesia epidural. Además, ahora hay una serie en la televisión que están recreando la época y que es muy característico, y bueno, y el doctor Vallejo Nájera, del cual tampoco voy a tener que comentar nada, pero muchos otros, muchos héroes anónimos como tal, pues que tenían que practicar la mejor medicina posible, pues en los lugares más insospechados, ¿no? Y seguramente con otra mentalidad, con un cálculo de recursos sanitarios a emplear impresionante que hoy no podríamos imaginar. Pero bueno, esa relación entre ayuda humanitaria y sanidad militar, pues es desde el principio, ¿no? El doctor Nicasio Landa es uno de los cofundadores de Cruz Roja Española. De hecho, durante mucho tiempo Cruz Roja llevaba unas divisas que si nosotros llevábamos estrellas de 6 puntas, ellos las llevaban de 5, pero bueno, era una organización muy parecida y muy cooperativa, ¿no? Que también me apetecía mucho comentar aquí, no se olvide. Bueno, ¿y hemos aprendido? Sí. Yo creo que hemos aprendido mucho respecto a lo que se comentaba antes de los datos en ese tipo de investigaciones y demás. Las guerras nos han enseñado mucho a todos, ¿no? Y muchas cosas que las que desgraciadamente han servido como para mejorar el apoyo sanitario en estos conflictos luego han revertido en lo que es toda la sociedad civil, afortunadamente, ¿no? Pero queda todavía mucho desconocido y quiero reclamar un poco eso pues para todos los compañeros, no solo de la sanidad militar española, sino de las sanidades militares internacionales, esos aportes que ha habido. Esta foto que estamos viendo aquí, esto es el desembarco de Alhucemas, que sirvió de base para el desembarco de Normandía, que es absolutamente desconocido. ¿Por qué? Pues bueno, hace un siglo ya teníamos 3 buques hospitales en ese desembarco, teníamos 3 aviones para hacer aeroevacuaciones hacia territorio peninsular y se utilizaban las artolas. ¿Qué son las artolas? Pues las artolas son camillas en mulas, ¿no? Que hasta el año 85 se utilizaban en las unidades de montaña de Estados Unidos y que si nosotros alguna vez tendríamos que volver a utilizar porque seguramente no hemos encontrado todavía un método mejor. Los hospitales, bueno, pues los hospitales también eran diferentes. Este es el Gómez Ulla del 1896, que fue así, con esta típica estructura de pabellones Docker, hasta el año 81, que hicimos el nuevo, de 22 plantas y demás, ¿no? Y hay una anécdota buenísima, porque vamos, esto es una joya, que cuando se inauguraba el hospital vino su majestad, la reina Sofía, y le dijo, no, pues, ¿cómo era el hospital antes? Le enseñaron esto y dice, ¿pero qué habéis hecho? Fue lo primero que le salió, ¿no? Como decir que era una joya, pero bueno, los nuevos tiempos pedían unos cambios, ¿no? Otra operación muy desconocida fue la participación en Vietnam del Sur de médicos y enfermeros militares. Yo tuve la suerte de coincidir con 2 o 3 de ellos y nos contaban, estamos allí en unos quirófanos de bambú, digo, quirófanos de bambú, dice, sí, con la pistola puesta porque estábamos haciendo ayuda humanitaria, pero los Vietcong tiraban a todo lo que se movía, ¿no? Y había que tratar de hacerlo lo mejor posible. Y aprendimos mucho, ¿no? Porque trajeron muchas cosas, el contacto con la sanidad americana, que estaba muy avanzado, pues bueno, las guerras previas, Corea y demás, nos adelantó mucho. Y luego también, pues,
que dentro de las Fuerzas Armadas seguramente somos, si no el más, uno de los cuerpos más laureados por caídos en combate, que solamente con la sanidad del Ejército de Tierra hasta hace 10 años teníamos 82 laureados de San Fernando, que es la máxima condecoración, y medallas al mérito militar e individual, ¿no? Esto lo pongo de vez en cuando para sacar un poco pecho con los demás, que siempre queda bien. Bueno, y ¿cuándo empezó a cambiar el cuento, por decirlo de algún modo? Todo el mundo dice, Bosnia, las misiones de Bosnia y tal, no sé cuánto. A mí eso me encanta porque fui a la primera que fui, pero no, antes hubo cosas. El Ejército del Aire tuvo una misión de apoyo en Namibia durante el año 89 y parte del 90, ya bajo gorra de Naciones Unidas, que era algo en lo que empezamos a entrar y empezamos a participar. Y llegamos a lo que vamos a llamar el presente. Vamos a decir que desde el año 90 hasta ahora las cosas están en otra ventana, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues una sanidad militar que pasa de un modelo asistencial en territorio nacional a ser operativo y proyectable, tratando de hacer la mejor medicina en cualquier territorio que se nos pida, apoyando operaciones militares a las unidades y también con una importante labor pericial y de investigación, sobre todo en lo que es la parte de logística y de proyección, como decía antes. ¿Y qué tenemos? Bueno, esta es una estructura, todos estos que aparecen aquí son distintos componentes de la estabilidad militar en los distintos ejércitos y las estructuras del Ministerio. El más grande, como es lógico, es el Ejército de Tierra, que tiene una brigada de sanidad al completo, de la cual quiero, porque se me escapará, nosotros, esa cadena de asistencia que aquí conocemos todos, que va, si es por ejemplo Madrid, desde la atención del SUMA o del SAMUR en la calle hasta cuando recuperamos, damos de alta a su casa al hospital, totalmente recuperado el paciente, que eso es nuestra mejor intención, pues bueno, nosotros lo tenemos en role 1, que sería equivalente a un puesto de asistencia o un consultorio primario. Tendríamos el role 2, son el Bravo y el Enhance, que es donde ya tienen unidades con capacidad quirúrgica, que es lo que diferencia el role 3, que es el hospital de campaña. Esto ya es un hospital de 100 camas que todavía nunca hemos utilizado nosotros en una operación real, sería lo más parecido a un MAS de la famosa serie de la televisión, y luego el role 4, que son instalaciones fijas como Comezulla o de países amigos aliados. El role 1 también puede ir en movimiento, en vehículos en movimiento, y sobre todo desde hace 15 años bueno, 15, si es que yo me voy haciendo mayor también, desde hace 25 años con capacidad de soporte vital avanzado. Estos son los role 2, en este caso es de una figura del Ejército del Aire, son muy parecidos a los de tierra, totalmente se ven en tiendas de campaña, pueden ser contenedores, tienen que ser muy ligeros, muy transportables. Este ya es un Enhance, que viene con escáner y demás historias, y este es el hospital de campaña, 100 camas, todas las especialidades. Solo hay 8 países en el mundo que tengan una formación sanitaria de estas características. Tenemos con tiendas y con contenedores. Armada. La Armada tiene 6 buques con capacidad quirúrgica, el más grande el Juan Carlos I, Galicia y Castilla, que seguramente son los más conocidos, pues los que más se le han visto en misiones, el Cantabria, el Patiño y el Juan Sebastián Elcano, que es muy desconocido, porque claro, cuando tienen que cruzar el Atlántico, si se pone uno malito en mitad del Atlántico, pues puedes llamar al 112, que las cosas no son tan fáciles, ¿no? Y sobre todo porque tampoco tiene una cubierta de vuelo donde pueda llegar algún tipo de aeronave de la rotatoria y lo pueda recoger. Pues bueno, pues van a bordo un cirujano, un anestesiólogo y un enfermero con capacitación quirúrgica y que han salvado más de una vida. Desde Juan Carlos I, yo tuve la suerte de navegar 6 días el pasado junio en él. Tenemos que hacer un estudio de cómo están todas las capacidades sanitarias. Todo el que tenga oportunidad de entrar y visitarlo merece la pena. Es una maravilla. 27.000 toneladas. Podemos estar muy orgullosos de este barco. Perdón. El Ejército del Aire. Bueno, Tomás, ¿lo cuentas tú o...? Tiene fundamentalmente 3 unidades, que son las unidades médicas aéreas de apoyo al despliegue, que son como los role 2 esos que veíamos antes de tierra, tienen la misma categoría, y la unidad médica de la evacuación, que son las que se encargan de hacer las evacuaciones, sobre todo las estratégicas, desde fuera del territorio nacional hacia territorio nacional, pero que por ejemplo en Afganistán también han hecho las avanzadas, que son las del primer nivel. Esto es un ubimóvil dentro de la cabina de un avión. Y la UME, la Unidad Militar de Emergencias, que en un principio, cuando se creó, se suponía que no se iba a proyectar fuera del territorio nacional, pero que cada vez más y cada vez van teniendo más necesidades, ¿no? Porque ellos combaten contra el fuego, amenazas tecnológicas y demás, el apoyo sanitario es absolutamente crucial y lo tienen bueno y muy especializado. Bueno, y luego nos queda el órgano central, como ponía antes, este es el Hospital Central de la Defensa, pero no solamente forma ese órgano central, sino que tenemos los 2 hospitales militares que nos quedan, junto con el de Zaragoza. Tenemos también las clínicas militares, el centro de instrucción, no de investigación de medicina espacial, ha vuelto a depender del Ejército del Aire, pero también hay un centro de transfusiones, un instituto de medicina preventiva y un instituto de toxicología que va a entrar, de hecho, dentro de la red de laboratorios de la RELAB de alerta de agresiones químicas y biológicas. Y aquí tenemos todo muy juntito, ¿eh?
Si alguien quiere visitar el hospital, seguro que no hay ningún problema a través de docencia y, bueno, tiene sus características peculiares, como también veremos luego. Y luego, bueno, pues estamos el resto, la Jefatura de Sanidad Operativa, que es mi actual destino en el Estado Mayor de Defensa, y la sección J4 Bravo de Sanidad del Estado Mayor del Mando de Operaciones, que son los que controlan las 18 operaciones que tenemos en estos momentos abiertas por todo el mundo, y todas ellas con su componente sanitario, ¿no? Bueno, en grosso modo esto queda así, la primera asistencia, luego tenemos la respuesta aumentada con las aeroevacuaciones que podemos hacer en ala rotatoria o signo seguimiento terrestre con ese soporte vital avanzado de combate, hasta que lleguemos a estas formaciones quirúrgicas, tercer escalón si es necesario, y la repatriación a territorio nacional. Eso es toda la cadena. La más larga que hemos utilizado hasta ahora en los últimos tiempos, Afganistán, 6.500 kilómetros. Pero claro, no solo consiste en traer, sino también hay que abastecer y mantener todo eso. O sea que tiene sus peculiaridades. ¿Cuáles son las misiones de las Fuerzas Armadas? Contribuir militarmente, entre otras, a mantener la paz, la estabilidad y la ayuda humanitaria a aquellas partes del mundo en que se requiera. Y para eso, bueno, pues la sanidad militar, como parte del sistema de defensa nacional que tenemos ahí, pues tenemos nuestro rol y tratamos de hacerlo lo mejor posible y poniendo el mejor de nuestros propósitos. Bueno, comentaba al principio, Naciones Unidas, la responsabilidad de proteger y el papel que en eso tienen las Fuerzas Armadas, siempre a las órdenes del Gobierno y al servicio del Estado. Voy a comentar también algunas de las misiones que me he dejado antes un poquito en el tintero. Antes de Bosnia tuvimos, pues bueno, el apoyo en el terremoto de Irán, en el Kurdistán, posteriormente del EMAD Sur, que fue la unidad prioritaria bajo el mando del entonces comandante Carlos Álvarez Leiva. Y luego ya fuimos a Bosnia y Herzegovina. Fue mi primera misión, yo me fui con 28 años y la verdad es que cambió mi vida, ¿no? Porque vives en un momento de haber terminado la carrera, prepararte para todo, estar con fuerzas para todos, la consciencia de lo privilegiados que somos, absolutamente privilegiados los occidentales, ¿no? Y lo que es el mundo, y lo que es un conflicto, y lo que es ponerte a prueba todo lo que has aprendido, ¿no? Han pasado, pues, bueno, 26 años, y, bueno, pero no voy a exagerar, casi 25, que si volvería, pues ahora mismo. De hecho, en junio ya, por edad, cumplo si Dios quiere 54, ya no me dejarán ir y me va a dar mucha pena, ¿no? Y lo voy a ver con mucha envidia. Estoy haciendo captación, sí, lo digo claramente, pero transmito lo que siento. Bueno, luego vinieron otras misiones. Kosovo, antes de Kosovo también estuvimos en Albania, que fueron las misiones más desconocidas, pero con todo esto son distintas actuaciones de esa sanidad militar, fundamentalmente sobre la población civil, porque si vamos a una misión y nos dicen, no, vuestra misión es apoyar a las fuerzas desplegadas, perfecto. A la media hora que hemos puesto la bandera de España hay una madre con un niño pequeño que viene a que le vean, porque generalmente no hay sistema sanitario en la zona, entonces tenemos que suplirlo nosotros, ¿no? Claro, tú haces tus cálculos para a lo mejor 6.000 hombres que estás apoyando, 6.000 hombres y mujeres, y de repente dices, una vía central pediátrica. Sí, las hemos traído, están escondidas, no te preocupes. Luego ya comencemos, que las tienen que mandar y lo hacemos, a no ser que sean misiones específicamente de ayuda humanitaria, entonces el cálculo es terrible, porque muchas veces los datos que tenemos de esa población a la que vamos a asistir son absolutamente, bueno, irrisorios, ¿no? Con lo que después nos encontramos. Bueno, esto debe ser el terremoto de Turquía, Mozambique, los que ya peinamos canas, estas misiones no sonaban más, Pakistán, que fue muy fugaz, pero también bastante intensa. Me parece... a ver si va el vídeo. Esto debería haber empezado solo. ¿Te importa activarlo con el ratón, por favor? He traído algún que otro vídeo, pues para que no soltar rollo, y siempre he pensado que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Sí, abajo. Este vídeo lo hicimos en el año 2000. Cuando se ponía que desde el 90 llevábamos 10 misiones de ayuda humanitaria. Lo voy a dejar correr un poquito, porque estas son las zonas donde hay que hacer la mejor medicina posible, ¿no? No solamente para los tuyos, sino para todos los que vayan llegando. Lo peor de todo es que no hay una infraestructura posterior. O sea, el gran problema que teníamos en Kosovo es que recibíamos a gente en la UBI, conseguíamos estabilizarla y tal, y ahora ¿a dónde? ¿A dónde? Entonces te colapsaban la UBI, ¿no? Y seguían llegando enfermos, y también tenías a los tuyos, seguían en situaciones difíciles, por decirlo de algún modo.
Afortunadamente, con los años, la OCHA, la Organización de Naciones Unidas, cada vez ha estado más presente sobre el terreno, ha hecho más control de esos proyectos de ayuda humanitaria para que entre todos consigamos dar el mejor servicio a quien realmente lo necesita. Y los más dañados, que es la población civil de las distintas zonas. Se opera, se atienden partos, se evacúa, se hacen analíticas, seguimientos, pediatría, todo lo que podamos imaginar, eso. Bueno, vamos a seguir porque si no me voy a extender mucho. Otras distintas misiones de ayuda humanitaria, por ejemplo, Irak, que también, cuando fuimos en el 2004, tanto el apoyo del Ejército de Tierra como con el Galicia, los quemados, los niños quemados, eso es impresionante. Y siempre en todas las operaciones que hagamos acabamos encontrando algún paciente de este tipo, porque claro, al no haber recursos se pierden las infraestructuras, pero todo el mundo trata de tener calor de cocinar con aquellos medios que puede, y son medios de circunstancias. Entonces no se tiene experiencia muchas veces con esos medios de circunstancias. Entonces los niños, generalmente son más afectados, las personas muy mayores se queman, ¿no? Y además son, pues como se ve aquí, es un quemado crítico, es un gran quemado. Bueno, hemos aprendido mucho con esto también y cada misión, cada operación es absolutamente diferente, ¿no? O sea, puedes tener la experiencia, pero siempre te sorprende. 4 minutos, voy a acelerar un poquito. Bueno, ahora ¿qué nos estamos encontrando? Porque las cosas cambian también. Pues ahora nos estamos encontrando que sueltan a 600 personas en una balsa en mitad del Mediterráneo. Que esas 600 personas pues pasan frío, se ahogan, no saben nadar, hay que recogerles, pero es que además esto es una patera, y esta es de las buenas porque es rígida, ¿eh? Y esto está pasando todos los días en las costas de Libia. Hay que recogerles, no tienen un screening previo, pueden llevar enfermedades infectocontagiosas muy graves también. Bueno, la tortilla de patata al final nunca falta, ¿eh? Eso que quede claro, que somos españoles y que se vea siempre, ¿no? Y esa asistencia, bueno, otra vez partos, se recogen cadáveres también, desgraciadamente, y lo peor son aquellos a los que no llegamos, ¿no? Bueno, voy a ir pasando las imágenes. Esto fue en nuestro rol 2 en Afganistán. Estuvimos allí casi 15 años y hemos aprendido lo que no está escrito. Pero ¿podrías dar, por favor, que este es un vídeo de 1 minuto? Esto es muy demostrativo de lo que puede o pasaba un día en Afganistán y que ahora, sobre todo, pues vemos que está pasando en África, donde estamos aprendiendo. Eso es un IED. Afortunadamente no ha dado al vehículo, supongamos que le llega a dar, ¿no? Entonces se activa todo el sistema que comentaba antes, se envía, eso es un Audi móvil, pero se mueve así porque va por campo a través. Los helicópteros son como los helicópteros que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, los 2 del Suma, pero van artillados, porque el malo ahí de Derecho Internacional de Conflictos Armados generalmente no entiende. Es una medida disuasoria, más que nada. Ahí se está a 2.500 metros de altitud. Esa es una transferencia de un equipo de tierra a un equipo de evacuación, en este caso de un civil que había tenido un traumatismo encefálico grave, que no severo, severo es mi padre, vamos a dejarlo así. Ya tiene que ir con ventilación mecánica, tenemos que llevarla hasta un sitio donde haya un escáner y ver si se le puede drenar ese hematoma subdural o epidural, ¿no? Y este es uno de los 200.000 casos que hay. Diferencia con el helicóptero, lleva de todo, sus bombas de infusión, sus monitores y tal, pero hay que ir con las cestas abiertas porque hay que ir con las ametralladoras y con el otro lado con los PJs, los parachute jumper, que nos están dando seguridad a 180 nudos, con lo cual la temperatura en el interior baja unos 25 grados aproximadamente. Bueno, todo tiene sus peculiaridades. Este es el role 2, donde estamos esperando aquí 4 o 5, que esperábamos que podían ser hasta 15, pero bueno. Y otras misiones, pues como las evacuaciones de los pacientes con ébola, de los religiosos de la Orden de San Juan de Dios, que más o menos recordaremos que el protocolo estaba hecho, pero que era nuevo para todos. O sea, nunca se había evacuado a nadie a Europa. Como era una enfermedad de negritos, no teníamos experiencia. Todo este lenguaje coloquial que estoy utilizando para decir que todo nos sorprende, ¿no? Pero claro, hay que protegerse al máximo porque es un vector que se trae. Vimos las complicaciones que hubo luego, que afortunadamente se aprendió de todo ello. Y esto es un avión, aquí es una UBI móvil montada y esto es una cápsula de aislamiento, ¿no? Y eso se tiene que hacer. Y es ayuda humanitaria también. Pongo estas imágenes que, bueno, creo que serán conocidas para muchos, y voy a hablar ya en los pocos 2 minutos que me deben quedar. Esto es una teleconsulta, nosotros utilizamos mucho la telemedicina, ¿eh? Esto es una teleconsulta de UBI pediátrica, no la voy a poner por no perder más tiempo. Este soy yo, estaba desplegado como intensivista,
Este es el actual coronel director del Centro de Instrucción de Medicina Espacial y este es nuestro intensivista pediátrico. Aquí tenemos una niña, pues nos la habían traído por un orificio de entrada y otro de salida con pérdida de masa encefálica. 3 añitos, 15 kilos. Pues bueno, a jugar con eso, ¿no? Y gracias a Dios fue muy bien, pero él nos ayudó a controlar ese postoperatorio en el que no teníamos experiencia. ¿Qué buscamos? Un apoyo sanitario de excelencia en lo que tenemos y en lo que creemos que debemos mejorar, que son las nuevas amenazas. Todo el mundo ha oído hablar de la guerra híbrida, de las nuevas amenazas, pues hay que estar preparados. Esto es una imagen, también es un vídeo, pero por falta de tiempo no lo pongo. Esto es el quirófano de Afganistán y esto es el Centro de Referencia de Telemedicina de Gómez-Ulla. Se puede hacer telementoring, perdón por el anglicismo, teletutorización en tiempo real. Y así esas especialidades que no hemos conseguido proyectar hacen una telepresencia allí. La planta 22 del Gómez-Ulla, único hospital de Europa con un nivel 3 de NRBQ, localizado en la propia instalación, y ahora se está desarrollando luego medicina nuclear para bajas R y N y se está activando lo que es una zona de recepción de bajas. Porque claro, cuando uno llega al hospital dice, yo soy una baja biológica. Bueno, creo que lo soy. Bueno, pues vamos a verlo antes de meterle en el hospital, porque si le metemos por donde no se debe, toda esa zona ya se queda fuera, ¿no? Todo tiene esas características. También, en este caso, al Servicio Nacional, pero con ayuda humanitaria de protección, Su Majestad el Rey, cuando se inauguró la planta 22, este es mi general que no ha podido venir, don Santiago Coca Menchero, Centro Militar de Farmacia en Colmenar, nuevos productos, conclusiones. Estamos al servicio de las Fuerzas Armadas, en todo lo que se nos pida, vamos allá donde nos ordenen y pues feliz España. Muchas gracias.